3.4. El álgebra de Viet y Stevin y el concepto de número. Dando inicio con el álgebra de Francisco Viet. Viet fue fundamental en la transición del álgebra retórica a un álgebra simbólica general. Su mayor innovación fue el uso consistente de letras para ambas cantidades conocidas y desconocidas, lo que permitió expresar reglas generales. En este caso, la representación de ecuaciones generales antes de Viet, una ecuación cuadrática como ax al cuadrado más bx más c igual 0, se había escrito con palabras o abreviaturas y las letras se usaban solo para las incógnitas. Viet podría expresar de una manera que hoy en día nos resulta familiar, pero que fue una de las más revolucionarias para su época. Ahora, supongamos que queremos resolver una ecuación, en este caso 3x al cuadrado más 5x igual 8. En la álgebra retórica, pre-Viet, o sea antes, sería de esta forma: 3 veces el cuadrado de la cosa más 5 veces la cosa es igual a 8. O tal vez podría usarse alguna abreviatura como es el caso de 3q más 5p igual 8, donde q es el cuadrado y p la primera potencia. Luego tenemos lo que es el álgebra simbólica de Viet, o sea después, en la actualidad. Viet usaba vocales para las incógnitas y consonantes para los parámetros conocidos. Por ejemplo, si nuestras incógnitas en este caso sería a y los coeficientes serían b, c y d. Voy a escribir una ecuación cuadrática general de la forma b in a quadratum más c in a quartum d, que se retraduce como b por a al cuadrado más c por a igual d. Para la ecuación, en este caso 3x al cuadrado más 5x igual 8, Viet vería esto como un caso particular de la forma general, donde b es igual a 3, c es igual a 5, d es igual a 8 y la incógnita es x, o su a. Esta generalización es lo que nos permitió desarrollar ciertas fórmulas. A continuación, el álgebra de Simeón-Stevin. Stevin fue un defensor de los números decimales y tuvo una visión unificada de los números, incluyendo los irracionales y los negativos. Tanto así que uno de sus aportes fue la notación de números decimales, el cual se denota con el nombre de tienda, la décima. Antes de Stevin, las fracciones comunes eran predominantes. Stevin propuso un sistema para los decimales que, aunque no es el que usamos hoy en día, fue un paso crucial. En este caso, el número en la actualidad se podría leer de tal forma que 345.678. Dentro de la notación de Stevin se escribiría de tal forma que sería 345 entre paréntesis 0, 6 entre paréntesis 1, 7 entre paréntesis 2, 8 entre paréntesis 3, donde los números en los círculos indican las potencias negativas de 10. O sea, que el 0 representa las unidades, el 1 indica las décimas, que en este caso sería 10 a la menos 1, el 2 indica las centésimas, que sería 10 a la menos 2, y el 3 indica las milésimas, en este caso 10 a la menos 3. Estas notaciones, aunque visualmente diferentes, fueron fundamentales para la proporción, en un sistema sistemático y fácil de usar para representar y operar con fracciones decimales, eliminando la necesidad de fracciones complejas en muchos cálculos. Esta abrió las puertas a lo que proliferación en el caso de los decimales en el cálculo científico y comercial. También las operaciones con decimales, en el caso, por ejemplo, en la suma. Stevin mostró cómo realizar una operación aritmética básica, como la suma, resta, multiplicación y división, con una notación decimal. En este caso, estamos dando un ejemplo de lo que es una suma actual con decimales. O sea que tengo 12.34 más 5.67 igual a 18.01. La suma y la notación de Stevin es conceptual en este punto, tal que sería, como anteriormente hicimos la salvedad, que sería 12 entre paréntesis 0, 3 entre paréntesis 1, 4 entre paréntesis 2, más la siguiente que vamos a sumarle sería 5 entre paréntesis 0, 6 entre paréntesis 1, 7 entre paréntesis 2. O sea que esta va punto sobre punto. En este caso su resultado sería
de la siguiente manera en la notación de Stevin: 18 entre paréntesis 0, 0 entre paréntesis 1, 1 entre paréntesis 2, que ya sabemos qué indica cada una de estas. O sea que el 0 indicaba las unidades, que el 1 indicaba las décimas y el 2 las centésimas. Aunque la aparición de estas distintas, las ideas de alinear las posiciones decimales o sumar, en este caso como si fuera un número entero, era la misma que usamos hoy en día. Este fue un gran avance para la practicidad de los cálculos. A continuación, el concepto de números en el siglo XVI. El concepto de número estaba empleado en evolución, alejándose de las restricciones de la antigüedad, donde a menudo se limitaban a los números naturales y racionales, con los números irracionales vistos con cierto recelo, tanto así que damos puntos en énfasis al concepto del número. En el caso de la expansión de conjuntos numéricos, se estaba produciendo una creciente aceptación y exploración de los números que antes eran problemáticos, los números irracionales, como en el caso del 2, que desafiaron las nociones griegas de conmensurabilidad. Comenzaron a ser tratados de manera más operativa en el álgebra. Autores como Giordano, Stevin, Pacioli y Stiffer contribuyeron a su utilización. En este caso emergen también los números negativos. La aceptación de los números negativos como soluciones válidas para ecuaciones fue un paso crucial, aunque su interpretación y su estatus como números verdaderos aún se debatían. Su utilidad en el álgebra se hizo innegable. Este tuvo una cierta conceptualización o concepción unificada. La obra de Stevin fue fundamental para avanzar hacia una concepción más inclusiva de los números, donde se buscaba una integración de todas las magnitudes bajo un mismo sistema aritmético. También tuvo una influencia en dicha notación el desarrollo de la notación simbólica más robusta, como fue la que propuso Viet, y la notación decimal de Stevin. Fue clave en la abstracción y la generalización del concepto de número, permitiendo operar en ellos de una manera más formal y menos ligada a la interpretación geométrica específicas.